La capilla olía a rosas y a anticipación. La luz se filtraba a través de los vitrales, danzando en suaves tonos de rojo, azul y dorado sobre el suelo pulido. Debería haber sido el día más feliz de mi vida. Estaba de pie bajo un arco de lirios blancos, con mi velo ondeando suavemente con cada respiración que tomaba, esperando. Había esperado 5 años por este momento. 5 años de promesas susurradas, llamadas telefónicas a medianoche, viajes espontáneos y bailes lentos en la cocina. Creía en el amor. Creía en él, en Aaron. Su nombre era música en mi boca, el ritmo de mi corazón. Habíamos construido un futuro en tazas de café compartidas y notas garabateadas, sueños cosidos en cada rincón de nuestro pequeño apartamento. Pero a medida que los minutos se alargaban, un silencio incómodo se asentó sobre los bancos. El pianista vaciló. El sacerdote parecía inseguro y los susurros brotaron como fuego. Revisé mi teléfono otra vez. Nada. Ni mensajes, ni llamadas, ni excusas. El pánico comenzó como un susurro en mi garganta, creciendo más fuerte con cada tic del reloj. Su padrino, su propio hermano, Daniel, se acercó a mí, con el rostro pálido y serio. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, lo supe. Mis piernas se doblaron. Mi ramo cayó al suelo de mármol con un golpe seco que sonó como un mazo, como un juicio. Él se había ido. Sin nota, sin explicación, simplemente se había ido. 3 días después, aún llevaba el anillo. No porque quisiera, sino porque no recordaba cómo quitármelo. Sentía que, si me lo quitaba, estaría despojándome de la última capa de cordura que me quedaba. Mi madre trató de entenderlo. Mi padre sugirió que demandáramos por angustia emocional. Pero lo que ellos no entendían era que esto no se trataba solo de la boda. Se trataba de nosotros. De todo lo que habíamos sido, de todo en lo que yo había creído. La traición se hundió profundo como un veneno lento. Mis emociones se enredaron en algo grotesco. Rabia, humillación, tristeza y una angustia tan profunda que se sentía física. La gente dejó de llamar. Los mensajes de pésame se desvanecieron. La vida siguió, como siempre lo hace, para todos excepto para los rotos. Me quedaba mirando el techo durante horas cada noche, repasando cada momento que podría haber insinuado que él planeaba irse. No había nada. O quizá yo había estado demasiado cegada por el amor para ver las señales. Pero alguien más no siguió adelante. El incidente detonante. Daniel vino una semana después de la boda que no fue. No había contestado ninguna de sus llamadas. Cuando finalmente abrí la puerta, apenas lo reconocí. Parecía que no había dormido en días. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja, sosteniendo un sobremanila, sobre Aarón. No quería escucharlo. No quería pronunciar su nombre, pero algo en la voz de Daniel, rota y hueca, me hizo apartarme y dejarlo entrar. Él está en Milán, comenzó Daniel, colocando el sobre la mesa. Se fue la mañana de la boda. No le dijo a nadie. Simplemente desapareció. Pero luego encontré esto. Dentro del sobre había correos electrónicos impresos, fotos, conversaciones entre Ewan y alguien llamada Clara, una diseñadora de moda que conoció en un viaje hace 6 meses. Llevaban casi un año planeando una vida juntos en Italia. Mientras yo planeaba nuestra boda, él estaba construyendo un plan de escape con otra persona. No solo me había dejado. Había escogido a otra. Mientras me prometía aún para siempre, estaba confeccionando despedidas. El duelo se convirtió en mi segunda piel. Pero peor que el dolor era el silencio, sin explicación, sin respuestas, solo ausencia. Un vacío que devoró mi lógica, mi confianza, mi identidad. ¿Quién se aleja del amor así? ¿Quién se aleja de mí? En las semanas que siguieron, me convertí en un fantasma de mí misma. Dejé de ir al trabajo, dejé de responder mensajes. Mi teléfono se llenó de textos sin leer de amigos que trataban de alcanzarme, de sacarme de los escombros. ¿Pero qué podían decir que arreglara esto? Que el tiempo cura todas las heridas, que estaría mejor sin él. Ellos no me veían en el suelo del baño, acurrucada con el maquillaje del día anterior. No escuchaban los gritos en mi mente, las preguntas, la autoculpa, el espiral interminable de qué pasaría si.
Repasé cada momento de los últimos 6 meses. Aquella vez que no llegó a casa hasta las 3 de la mañana. Dijo que era trabajo, los viajes de negocios repentinos. La forma en que sus ojos dejaron de iluminarse cuando entraba en la habitación. Todo había estado ahí, ¿verdad? Pero yo había estado demasiado ocupada protegiendo la ilusión para ver la podredumbre debajo. Esa realización me desgarró más que la traición misma. Había sido cómplice de mi propia destrucción. Lo había dejado mentir porque no quería perderlo, porque el amor, tal como lo entendía entonces, significaba compromiso, incluso si eso implicaba comprometerme a mí misma. Pero algo dentro de mí comenzaba a agitarse. Era tenue al principio, como la brasa de un fuego enterrada bajo cenizas. Pero estaba ahí, y estaba furiosa. Una tarde, unas 2 semanas después de la boda, hice algo pequeño pero revolucionario. Me levanté de la cama, no porque tuviera a dónde ir, sino porque quería moverme. Ahí fue donde comenzó. La rebelión no siempre se ve como fuego. A veces es cepillarte el cabello, tirar cartas viejas, tomar un tenedor y comer algo que no venga de una caja para llevar. Empecé a escribir en un diario. Al principio, las palabras eran ásperas y desordenadas. Ira, confusión, amargura, pero luego comenzaron a formar patrones, conexiones. Empecé a escribirle a Evan, cartas que nunca enviaría. Quería volcar cada gota de mi furia en esas páginas, pero en cambio encontré algo más. Duelo, no solo por la relación, sino por mí misma. Por la mujer que había abandonado. Por la chica que una vez bailó en los pasillos de un supermercado y rió hasta llorar. ¿Dónde había ido? La echaba de menos. Daniel apareció otra vez una noche, justo cuando el sol se estaba poniendo. Llevaba 2 bolsas de comida para llevar y esa mirada callada y preocupada que siempre llevaba conmigo ahora. Sé que no quieres compañía, dijo, dejando la comida sobre la encimera, pero hace tiempo que no se te ve y probablemente no has comido una comida de verdad en aún más tiempo. Quise decirle que se fuera. Quise estar enfadada con alguien y él era el blanco más cercano, pero en lugar de eso me encontré sentada a su lado en el sofá, comiendo fideos y mirando cómo la luz se desvanecía sobre la pared. ¿Sabías que él no era feliz, verdad?, pregunté, con la voz apenas audible. Daniel no respondió de inmediato. Sabía que algo no estaba bien, dijo finalmente. Pero no supe lo de ella hasta después. Te juro que le creí. No lo hizo más fácil. Pero le creí. Me siento como una tonta, susurré. Él se volvió hacia mí, sus ojos estudiándome. No fuiste una tonta. Amabas a alguien que no te merecía. Eso no te hace estar equivocada. Eso lo hace a él un cobarde. Lo miré. Lo miré de verdad. Y por primera vez, vi la distancia entre nosotros acortándose. Ya no era solo el hermano de Aarón. Era la persona que aparecía cuando todos los demás dejaban de llamar. La persona que no trataba de arreglarme, solo de presenciarme. Esa noche, rebusqué entre las cajas que había empacado con rabia y encontré mi viejo cuaderno de bocetos. Años atrás, solía dibujar moda, sobre todo vestidos, trajes, cosas que me parecían arte cosido en tela. Pero en algún punto entre amar a Aarón y perderme a mí misma, había dejado de hacerlo. Abrí la tapa y me quedé mirando la página en blanco y empecé a dibujar. El lápiz se movía lento al principio, incierto, pero luego ganó velocidad, dirección. Dibujé a una mujer de pie sola en medio de una tormenta, con el vestido ondeando alrededor de sus piernas, la cabeza en alto, una guerrera, una sobreviviente. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas cayeron sobre la página. En los meses que siguieron, me reinventé ladrillo por ladrillo roto. Solicité un puesto en una casa de diseño boutique que siempre había admirado. Empecé a ir a terapia. Me rodeé de mujeres que habían atravesado sus propios fuegos y habían salido ardiendo con más fuerza. Cada paso hacia adelante era una pequeña rebelión contra la versión de mí misma que Aarón había dejado atrás. La mujer que esperaba, que tenía esperanzas, que necesitaba, ya no existía. Y en su lugar se alzaba a alguien completamente diferente. Daniel y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Al principio, se sentía mal, como una traición. Pero poco a poco, algo tierno y sincero empezó a crecer. Él nunca me presionó. Nunca me comparó.
Simplemente me encontró donde yo estaba. Una noche, mientras caminábamos por el parque, se detuvo junto a una fuente. Sé que esto es complicado, dijo él. Y quizá es demasiado pronto, pero necesito decirlo. Me giré hacia él, con el corazón de repente latiendo con fuerza. Te veo, dijo él, no como la ex de Aarón, no como la chica que quedó atrás. Te veo. Y creo que me estoy enamorando de la mujer en la que te has convertido. No hablé. No podía. Pero algo muy profundo dentro de mí susurró, tienes permiso. Tienes permiso de volver a sentir. De volver a tener esperanza. De volver a amar. Pero el amor no llegó fácilmente. Hubo retrocesos. Noches en las que me despertaba temblando por sueños sobre la boda. Días en que me estremecía al oír el nombre de Aarón. Momentos en que dudaba de todo. De la sinceridad de Daniel, de mi propio valor, del futuro. Pero Daniel se quedó. A través de cada espiral, cada ataque de pánico, cada conversación difícil, y con cada amanecer compartido, el miedo aflojaba su agarre. El último hilo de mi pasado se rompió una tarde lluviosa cuando recibí una carta de Marin. Sin remitente, solo mi nombre en su familiar caligrafía en bucles. Dentro había una sola página. Sé que no merezco tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Creí que estaba persiguiendo la felicidad, pero solo huía de mí mismo. Siempre fuiste más de lo que pude manejar porque eras todo lo que yo no estaba preparado para ser. Fuerte, completa, valiente. La leí una vez y luego la quemé. Al principio, la resistencia se manifestaba en pequeñas cosas. Decir no a complacer a los demás. Decir sí a un crecimiento incómodo. Había pasado años creando una versión de mí misma que fuera digerible, suave, agradable. Había retorcido mis pasiones para adaptarlas a las preferencias de Aaron, había silenciado mis opiniones para evitar conflictos, había apagado mi luz para que la suya brillara más. Ahora estaba deshaciendo todo eso. Y no era fácil, porque cuando has pasado años encogiéndote, expandirse se siente como violencia. Dejé de disculparme por ocupar espacio. Empecé a vestir lo que me gustaba, ropa que me hacía sentir poderosa, aunque no coincidiera con lo que Aarón solía llamar elegante. Me teñí un mechón de cabello de color cobrizo. Me hice un pequeño tatuaje en las costillas, un fénix, con las alas envueltas en llamas. Mi madre se quedó boquiabierta cuando lo vio. Mis amigas levantaron las cejas, pero no me importó. No era para ellas. Era para la chica que se quedó en el altar y vio su mundo derrumbarse y no murió. Me volqué en mi nuevo trabajo en la casa de diseño boutique. Era caótico y exigente, pero encendía algo dentro de mí que no había sentido en años. Diseñaba piezas que contaban historias de desamor, resiliencia, liberación. Mi supervisora, una mujer fuerte llamada Carla, con el cabello plateado y cero tolerancia a la mediocridad, vio en mí un potencial que hacía mucho había olvidado. Esto, dijo ella, señalando un boceto que yo había dudado en presentar. Esto es dolor convertido en poder. Nunca apagues ese filo. Es tu voz. Esas palabras grabaron algo profundo en mí. No validación, sino permiso. Permiso para tomar mi dolor y convertirlo en arte, para crear algo de las cenizas. Y cada día resistía la tentación de mirar atrás. Pero el crecimiento no es lineal, y el despertar personal no es una epifanía única. Todavía había momentos, viajes largos, noches silenciosas, en los que el recuerdo de Aarón se colaba por las grietas. La forma en que solía acariciar mi mano distraídamente mientras veíamos películas. La forma en que se reía cuando yo arruinaba una receta. La forma en que una vez me dijo que yo era la única cosa que tenía sentido para él. Pero esos recuerdos ya no me destrozaban. Ya no me tenían prisionera. Eran solo eso, recuerdos. Prueba de que algo existió una vez y que ahora ya no. Daniel y yo también estábamos creciendo. No rápido, no ardiente, sino con constancia. Había líneas alrededor de las cuales ambos caminábamos de puntillas. Fantasmas que no habíamos exorcizado del todo. Después de todo, ¿cómo amar a alguien sin ser perseguida por su vínculo con quien te rompió? La primera vez que nos besamos, me aparté y rompí a llorar. Lo siento, soy yo qué. No eres tú. Es solo que todavía duele.
Él no se inmutó. No trató de arreglarlo. Lo sé, susurró. Iremos despacio. Y así lo hicimos. Nunca me apresuró, nunca me presionó. Dejó que nuestra relación se desplegara como un amanecer. Suave, paciente, inevitable. Y poco a poco, empecé a confiar de nuevo. No solo en él, sino en mí misma. En mis instintos, en mi corazón. Una tarde, encontré una caja en mi armario que había olvidado. Dentro había diarios antiguos que databan de cuando tenía 16 años. Pasé las páginas llenas de sueños, miedos, ambiciones salvajes. Encontré una entrada de mi primer año con Erin. La letra era esperanzada, pero incluso entonces había indicios de compromiso. No le dije que me aceptaron en la exposición de arte. Él dijo que no le gusta cuando presumo. Quizá el próximo año. Cerré el diario, con la garganta apretada. Había borrado partes de mí misma durante tanto tiempo, que ni siquiera me daba cuenta. Mis sueños habían sido editados en nombre de la armonía. Pero la armonía a costa de la autenticidad no es paz. Es una opresión silenciosa, y yo había terminado con el silencio. Empecé a hablar en círculos de mujeres, contando mi historia, no como víctima, sino como sobreviviente. Les conté sobre la boda que nunca sucedió. La traición que casi me destruyó. El camino para redescubrir quién era yo. Pensaba que mi historia terminaba en ese altar. Se los conté una vez, pero solo era el final de un capítulo, no del libro. Una mujer, con los ojos húmedos, se me acercó después. Acabas de contar mi historia, me dijo. Y ni siquiera sabía que necesitaba escucharla. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi sanación no era solo mía. Se extendía hacia afuera. Daba permiso a otras para sentir, para luchar, para reclamar. Esa era mi verdadera rebelión. No solo contra Erin, sino contra el silencio. Daniel lo vio suceder antes que yo. La forma en que caminaba más erguida. La forma en que dejé de dudar de mí misma. Una noche, entre vino y música suave, me dijo algo que nunca olvidaré. Me enamoré de ti cuando aún estabas rota, dijo él. Pero verte reconstruirte a ti misma, eso es lo más hermoso que he visto en mi vida. Y en ese momento, supe que no me estaba enamorando de Daniel porque fuera el hermano de Aarón. Me estaba enamorando de él a pesar de eso. Porque él me veía. De verdad me veía. Y no como una segunda opción o una misión de rescate, sino como una igual, una compañera, una fuerza. Hice un viaje sola, una semana en las montañas. Solo yo, un diario y el silencio. Hice senderismo. Grité contra el viento. Lloré bajo los árboles. Y una mañana, me paré al borde de un acantilado. El valle se extendía ante mí. Y susurré al cielo, te perdono. No le hablaba a Erin. Me hablaba a mí misma. Por todas las veces que me quedé callada. Por todos los sueños que enterré. Por todos los años que elegí sobrevivir en lugar de vivir mi verdad. Y así, de repente, algo pesado se levantó. No desapareció, pero se hizo más ligero. Cuando regresé, Daniel me esperaba en el aeropuerto. Solo una sonrisa y los brazos abiertos. Y supe que eso era lo que parecía el amor. No fue fuegos artificiales, ni drama, sino elección. Cada día, en la calma y en el caos, no planeaba volver a ver a Aarón. Para cuando la primavera se convirtió en verano, él se había convertido en una sombra en mi vida. Una historia que contaba en pasado, algo que me había ocurrido, ya no algo que cargaba. El dolor se había vuelto distante, manejable. Ya no lloraba al escuchar su nombre. Incluso podía reír a veces al pensar en lo ridículo que había sido todo. ¡Qué devastador! Sí, pero cuánto había crecido a pesar de ello. Pero el destino, a su manera retorcida, me dio una elección. Cierre o evasión. Y esta vez, elegí el cierre. Empezó con un correo electrónico, con un asunto vago. ¿Podemos hablar? Al principio lo ignoré. No tenía nada que decir. ¿Qué podría decirme que cambiara algo? Pero se quedó en mi mente. No por curiosidad. No porque quisiera respuestas,
sino porque ya no le tenía miedo y necesitaba decir las palabras que nunca tuve la oportunidad de decir. Se lo conté a Daniel, no porque necesitara permiso, sino porque creía en la transparencia. Él me escuchó en silencio. Luego, de la manera tranquila en que siempre lo hacía, dijo, si lo haces para encontrar paz, no validación, entonces creo que es la decisión correcta. Y lo era. Nos encontramos en una pequeña cafetería escondida en un rincón tranquilo de la ciudad. No era un lugar que guardara recuerdos, solo terreno neutral. Él ya estaba allí cuando llegué. El cabello un poco más largo, una chaqueta de cuero nueva, pero con la misma inclinación arrogante en su sonrisa. Como si todavía pensara que era el protagonista de cada historia. Pero cuando me vio, esa sonrisa se desvaneció. Yo había cambiado, no solo en mi apariencia, algo más profundo. Ahora me comportaba de manera diferente. Ya no parecía alguien que estuviera esperando una explicación. Parecía alguien que ya había seguido adelante. Él se levantó, dudó, luego volvió a sentarse cuando no le ofrecí un abrazo. Gracias por venir, dijo. Asentí, sentándome frente a él. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo finalmente. Te debo más que una disculpa. Incliné ligeramente la cabeza. Empieza por ahí. Se removió incómodo, con la mirada bajando a su taza de café. Entré en pánico, dijo. No podía dejar de pensar en él para siempre, y simplemente no podía respirar. Clara, ¿fue esto una huida? No se trataba de amor. Se trataba de no sentirme atrapado. Y me convencí de que irme era más amable que quedarme y resentirme contigo. Respiré lentamente, dejando que sus palabras cayeran. No me sorprendió. De hecho, ya había adivinado la mayoría de esto. No te fuiste para protegerme, dije. Te fuiste para protegerte a ti mismo. Huiste de algo que tú mismo ayudaste a construir. Me dejaste allí de pie, humillada, sin explicación, porque no pudiste afrontar las consecuencias de tu propia cobardía. Su boca se abrió ligeramente, pero levanté la mano. No estoy aquí para revivir lo que hiciste. Ni siquiera estoy aquí para perdonarte. Ya lo hice a mi manera, en mi propio tiempo. Estoy aquí para cerrar este capítulo de la manera correcta. No por ti, por mí. Él parecía atónito. Has cambiado. Tenía que hacerlo. Y entonces vino la parte que no había planeado decir en voz alta. Estoy con Daniel. El nombre fue como una bofetada. Parpadeó con fuerza. Lo sé, dijo. Lo escuché. Simplemente no quería creerlo. Tú me dejaste. Y Daniel él no intentó rescatarme. Simplemente aparecía cada día, en silencio. Honestamente, algo que tú nunca hiciste. Él se echó hacia atrás, con las manos apretadas. Siempre estuvo celoso de lo que teníamos. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan egocéntrico que lo hiciera sobre él mismo. Lo que teníamos, repetí. Lo que teníamos era yo encogiéndome constantemente para mantener la paz. Lo que teníamos era un amor que solo sobrevivía cuando yo dejaba de pedir más. No extraño lo que teníamos, Erin. Extraño a la persona que solía ser antes de conocerte. Él no respondió. Porque ya no había nada más que decir. Me levanté, agarrando mi bolso. No me debes nada más, dije. Pero te debes a ti mismo la verdad. Huiste. Y quizás sigas huyendo. Pero yo me detuve. Me di la vuelta y lo enfrenté. Por eso soy libre. Me miró como si tratara de memorizar esta versión de mí. La que no suplicaba. La que no se rompía. Adiós, Erin. Me marché y, por primera vez desde la boda, no miré atrás. Esa noche, le conté todo a Daniel. Nos sentamos en el suelo de nuestra sala, con las piernas entrelazadas, el vino medio terminado, y él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, le hice la pregunta que había rondado en mi mente durante meses. ¿Te molesta? Que lo haya visto otra vez. Él negó con la cabeza. Me habría molestado si no lo hubieras hecho, dijo. Necesitabas ver por ti misma que el pasado ya no te pertenece. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa.
Y quizás parte de mí quería que él viera a la mujer que perdió. Me reí. Luego lo besé. No por gratitud, no por alivio, sino por amor. Ya tipo que nunca tuve que ganarme. Una semana después, recibí un paquete. Sin remitente, pero sabía de quién era. Dentro había un pequeño álbum de fotos. Nuestra antigua vida condensada en momentos congelados. Había una nota entre las páginas. Pensé que quizás querrías esto. No sabía qué hacer con ellas. Espero que algún día te recuerden lo bueno, no solo lo malo. Coloqué el álbum en un estante alto, al fondo del armario. No lo necesitaba, pero tampoco necesitaba destruirlo, porque el cierre no siempre se trata de borrar el pasado. A veces se trata de ponerlo en su lugar y elegir seguir caminando de todos modos. Después de nuestro encuentro en la cafetería, supe poco de Erin, pero el silencio no significa inmovilidad. La gente habla, especialmente en nuestros pequeños y estrechamente tejidos círculos sociales. Fragmentos de su vida me llegaban como hojas arrastradas por el viento. Yo no lo buscaba. No quería actualizaciones. Pero el universo tiene una forma de darte respuestas cuando ya no estás haciendo preguntas. Se mudó de vuelta de Milán no mucho después de que las cosas terminaran con Clara. Me enteré de que duraron menos de 8 meses. Ella se cansó de la fantasía, de hacer de terapeuta de su equipaje no resuelto. Cuando la huida perdió su brillo, ella se marchó, tal como él una vez lo hizo conmigo. Poético, casi. Dicen que lo que no reparas, lo repites. Aarón no reparó nada. Simplemente huyó de un sueño a otro, esperando que algo finalmente encajara. Pero huir nunca hace que el pasado desaparezca. Solo le da tiempo para alcanzarte. Mientras tanto, mi vida se desplegaba en color. En la boutique donde trabajaba, me habían ascendido. Uno de mis diseños, una línea audaz y sin disculpas inspirada en el Renacimiento y la feminidad, fue presentada en una revista local de moda. Me invitaron a hablar en una conferencia creativa, compartiendo el viaje de cómo el dolor moldea el arte. Los aplausos no fueron lo que me conmovió. He sobrevivido a cosas peores que murmullos, dije en voz baja. Y Daniel no es un Aarón. Nunca lo ha sido. Ella me estudió por un momento y luego asintió. Te creo, dijo. Y estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Su padre fue más callado al respecto, pero abrazó a Daniel durante más tiempo de lo habitual la próxima vez que nos visitó. Esa fue su manera de dar su bendición. Evan nunca volvió a ponerse en contacto después de nuestra última conversación. Supongo que sabía que ya no había nada que decir, pero las noticias corren. Él sabía que estábamos comprometidos y, por un breve momento, me pregunté cómo se sentía. Pero luego lo solté porque su opinión ya no vivía en mi mente. No tenía lugar en esta parte de la historia. Decidimos una ceremonia pequeña. Nada grandioso. Solo las personas que habían estado a nuestro lado durante los días más oscuros. Los que se quedaron, los que escucharon, los que guardaron espacio para nuestro dolor y nuestra alegría. Sin grandes gestos, no vestí de blanco. Llevé un vestido de seda color óxido profundo, el color del fuego, del otoño, del renacer. Daniel estaba frente a mí bajo un roble, las hojas brillando en tonos dorados a nuestro alrededor. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. No escribimos votos largos ni poéticos. Dijimos la verdad. No te prometo perfección, dije. Pero te prometo estar presente. Te prometo verdad. Te prometo no desaparecer nunca cuando las cosas se pongan difíciles. Él sonrió, con esa sonrisa firme que da paz. Y yo prometo, respondió, amar cada versión de ti, incluso aquellas que todavía duelen, porque forman parte de la mujer de la que me enamoré. Hubo lágrimas. Hubo risas. Y cuando terminó, bailamos descalzos sobre la hierba, rodeados de la gente que nunca nos soltó. Después de la boda, no nos fuimos de inmediato a una luna de miel glamurosa. Alquilamos una pequeña cabaña junto al lago y pasamos una semana leyendo, cocinando, haciendo el amor y hablando de todo y de nada. No necesitábamos escapar. Ya habíamos escapado de las versiones de nosotros mismos que nos mantenían atrapados. Estábamos en casa el uno en el otro. Una mañana, envuelta en una manta, con el café calentando mis manos,
Observé el amanecer sobre el agua y me di cuenta de que ya no era la mujer que esperaba en el altar. Esa mujer había sido quebrada por dentro, pero había hecho espacio para algo nuevo, algo verdadero. Alcancé mi diario, el que empecé la noche después de que Aarón me dejó. Pasé las páginas hasta la primera donde había garabateado, no sé cómo voy a sobrevivir a esto. Y debajo, con tinta nueva, escribí, pero lo hice, y me convertí en alguien que nunca imaginé. Meses después, Daniel y yo organizamos una pequeña cena. Una de nuestras amigas, del tipo audaz y tremendamente curiosa, preguntó si alguna vez escribiría un libro sobre todo lo que había pasado. Ni siquiera sabría por dónde empezar, me reí. Ella se inclinó hacia adelante. Empieza en el altar. Ahí es donde comenzó la verdadera historia. Y quizás tenía razón. Porque la historia no terminó con que me dejaran. Comenzó ahí. Fin.